Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a una hora tan malísima, un viernes por la tarde después de comer, ¿no? Espero que hayáis tomado un poco de café. Os voy a presentar a dos super mujeres, María José Rementería. Ella es licenciada en Ciencias Físicas con especialización en Inteligencia Artificial. Su trayectoria laboral incluye roles destacados en empresas tecnológicas de renombre como EADAS, CASA, del grupo Airbus, Telefónica y la Agencia Espacial Europea. Actualmente lidera la unidad SLA del Departamento de Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center y coordina el programa transversal Bioinfo for Women, destinado a fomentar el desarrollo científico de las investigadoras del departamento. Este programa incluye una línea de investigación centrada en el estudio de los sesgos por razón de sexo y género en salud e inteligencia artificial. Además, coordina el proyecto europeo AHEAD para desarrollar una metodología de evaluación holística del sistema de IA en salud. Asesora del programa Salud IA de la Fundación TIC Salut de la Generalitat de Cataluña. Y también os presento a Marta Imeric. Ella es doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Salud Pública por la Universidad de Harvard. Dirige el Centro de Investigación en Salud Digital, eHealth Center, de la Universitat Oberta de Catalunya, de la que fue vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación desde el 2013 hasta el 2023. Contribuyó a crear la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona, así como la Fundación Biocat, el órgano impulsor de la Bioregión de Cataluña. Dirigió el Consejo Interdepartamental de Investigación e Innovación Tecnológica del CIRIT y la Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigaciones Médicas de la Generalitat de Cataluña. Es columnista del periódico Ara desde 2016, con un artículo mensual sobre ciencia y género. Voy a hacerles unas cuantas preguntas a cada una de ellas. Esta primera pregunta es para ti, Marta. En diversas ocasiones has comentado que la digitalización puede democratizar la salud. ¿A qué te refieres cuando lo afirmas? Claro, democratizar, porque a veces con esta palabra tan gastada nos referimos a poquitas cosas, pero quiero decir que podamos tomar decisiones en salud tal como las tomamos en otros campos de la vida, como economía o como educación. Y para ello necesitamos suficiente información. Y para conseguir esta información, Internet nos brinda muchísimo conocimiento para poder absorberlo. Pero no solo eso. Tenemos que leer críticamente, esto es algo que podemos aprender también a través de las TIC, y además democratizar también quiere decir que tengamos un acceso parecido para mucha gente, o al menos es lo que decimos nosotros desde la salud digital, y poblaciones rurales o muy alejadas de centros sanitarios a veces no tienen la misma equidad de acceso, y con la salud digital nos permite estudiar, trabajar en formas que acerquen más estos servicios. Y por último, también otro aspecto relacionado con esto, que es allí cuando queremos comparar con lo que nos brinda la salud digital, incluida la inteligencia artificial, a menudo decimos, bueno, queremos comparar como si es mucho mejor tener un profesional de la salud a tu lado, pero a veces no es posible y hay muchos lugares en el mundo donde no existen profesionales de la salud disponibles para todo el mundo, y así con la salud digital, a veces solo con un móvil o con una tableta podemos llegar allí donde no llegan los profesionales de la salud. Tengo ejemplos de investigación en África, por ejemplo, trabajando en eso, en que pueden verse cómo nos puede ayudar la salud digital a suplir esos gaps que ya existen en salud. Que ya digo, a veces comparamos con un sistema ideal, pero lo deberíamos comparar con un sistema
que tenemos, que a veces no siempre está con todos los profesionales y la tecnología o la distancia que desearíamos. Muchas gracias. Esta pregunta es para María José. Si tuvieras que definir en una sola frase cómo la transformación digital está redefiniendo la salud, ¿cuál sería esta? Bueno, la verdad es que todas estas nuevas tecnologías que están llegando, la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica, todas están influyendo muchísimo en la salud. Especialmente, como dice Marta, el tema de la telemedicina es un tema muy importante porque realmente da acceso a que todas las personas puedan tener unos mismos servicios o unos servicios semejantes, aunque estén en lugares remotos o en lugares cercanos, ¿no? Y la inteligencia artificial es, digamos, por así decirlo, el punto más cumbre, ¿no? O sea, la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a todos los médicos, a todos los facultativos sanitarios a desarrollar mejor y más cómodamente su trabajo, desde la parte administrativa, los médicos en los diagnósticos, en la asignación de tratamientos, las enfermeras para poder hacer asistencia a lo mejor a centros en casa, por ejemplo, en domicilios. O sea, yo si me tengo que quedar con dos cosas, me quedaría con la telemedicina y la inteligencia artificial dentro de la salud, para que ayude realmente a que mejore el sistema y tener todos un mejor servicio y los facultativos más cómodos y los pacientes también más acompañados y mejor atendidos. Muy bien. Marta, la digitalización acerca los servicios de salud a las personas, pero según cómo se implante también nos puede alejar. ¿Qué estrategias podrías contarnos para que la digitalización no sea una barrera, sino un puente de acceso a la salud? Claro, es curioso, porque habíamos hablado de posibilidades, pero no sabía esta respuesta, pero yo coincido contigo, lo de telemedicina e inteligencia artificial sería lo que pondría por delante cuando hablamos de digitalización. Y mira, estrategias que podrían acercar, como dices, Vinyet, lo voy a contar con un ejemplo. Mira, el que comentaba antes. Tenemos un proyecto financiado por la Organización Mundial de la Salud en que estamos testando un algoritmo de inteligencia artificial para enfermedades tropicales desatendidas de la piel. Que ya siempre digo, que la Organización Mundial de la Salud tenga que agrupar las enfermedades por ese concepto de desatención, ya explota el cerebro, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Y de las cutáneas estamos hablando de enfermedades que si se detectan son muy fáciles de tratar y no se complican. Lepra, leishmaniasis, úlcera de Buruli, todo esto se puede tratar y sin problemas. Lo que ocurre, como decía antes, es que no puedes llegar a mucha gente porque no hay, por ejemplo, estamos probándolo en Kenia, estamos testándolo también en Camerún y en Costa de Marfil. Y lo que hacemos es, mediante un móvil, una aplicación que ha sido co-creada. O sea, esta es una de las estrategias, co-crear las aplicaciones con quienes lo van a utilizar. En este caso son los profesionales de salud de primera línea, no necesariamente médicos ni dermatólogos, sino gente que es la que ve a las personas que les llega. A veces son técnicos y que pueden tomar la foto de la lesión. Y lo que estamos haciendo en el trabajo es que tomen esas fotos, una vez co-creada la aplicación, sube a una nube de la Organización Mundial de la Salud con algoritmos de dos empresas distintas y con dermatólogos de Kenia y de Túnez que están comprobando cómo el algoritmo le está saliendo. Eso es otro aspecto, he dicho co-creación, el otro aspecto importante para reducir es la evidencia científica. Ese paso de cómo comprobar está basado en artículos científicos y en los dermatólogos que están buscando ahí las posibilidades. Cuando tengamos validado todo esto en diferentes
lugares, lo que podremos hacer es poder ya, con la Organización Mundial de la Salud, que lo pueda distribuir y pueda servir como mínimo para que tengan ese diagnóstico diferencial, digamos, diferentes posibilidades de diagnóstico que antes no había, ni siquiera antes se lo habían pensado, pero es importante que sean los dermatólogos, que sean los profesionales de primera línea, que estén tomando las fotos en la gente que lo tiene, no con 3 o 4 fotos que a veces vemos en algunos atlas dermatológicos, sino hay muchas fotos. Cuanto más fotos y más contextuales, mejor va a ser la calibración. Y en ese sentido es muy importante. Y la tercera estrategia es la equidad y la justicia social. A veces nos parece que con la igualdad es suficiente, ¿no? Y eso ya me vengo al primer mundo, ¿no? Con la igualdad es suficiente porque damos un móvil a cada uno, ¿no? Si no tiene móvil, damos un móvil a cada uno y que todo el mundo acceda a la Meva Salud, por ejemplo. Todo el mundo tiene la Meva Salud y perfecto, todo el mundo se supone que puede acceder, pero las diferencias son grandes entre la gente que la utiliza. Y a lo mejor hay gente que no ve bien y tendría que tener letras más grandes, teclas más grandes, etc. Pero no solo eso, podría ser alguien que además no esté muy acostumbrado a la digitalización y podrían utilizarse, como he visto, por ejemplo, en Toronto, en Canadá, los facilitadores digitales. Gente que ayuda, cuando sale del hospital, se le ha prescrito una app y le ayuda a cómo hacerla servir, cómo funciona, que la tiene siempre a mano y que le podría ayudar. O sea que yo creo que sí que puede alejar por las brechas digitales, pero con la equidad y la justicia social, pensando en maneras de conseguirla, es una forma, con la evidencia científica es otra, para que sea segura, y la tercera, como decía en primer lugar antes, la co-creación con las personas que lo van a utilizar. He comentado esto de los profesionales, pero hay muchos ejemplos también con usuarios directamente, ¿no? Hemos hecho trabajos con personas con trastornos del espectro autista o con personas con demencia, por ejemplo. Muy interesante. Me estoy moviendo demasiado, ¿no? María José, se habla mucho del uso de la IA en salud, diagnóstico por la imagen, historiales clínicos electrónicos, medicina personalizada, pero ¿cuál es el mayor obstáculo que nos podemos encontrar en la práctica para implementar esta solución? ¿La financiación, la formación del personal, la interoperatividad entre sistemas, los sesgos, la resistencia al cambio de los facultativos? Todas esas cuestiones que dices son todo obstáculos, ¿no? A mi modo de ver, el principal obstáculo es el tema de los datos y los sesgos. Ese es el principal, porque los otros obstáculos, pues con formación, con acompañamiento, financiación, se pueden resolver, ¿no? El problema que hay con los datos, por ejemplo, y que está relacionado con los sesgos, es que históricamente la medicina que tenemos en nuestro mundo occidental es una medicina androcentrista. Está basada en el hombre blanco, de edad media, ¿vale? Y se han estudiado y se han determinado, pues bueno, a partir de los síntomas, pues los diagnósticos, los mejores tratamientos, los fármacos, se ha ido haciendo todo alrededor del hombre. Y por extrapolación, esas conclusiones se han aplicado al resto de colectivos sociales, se han aplicado a las mujeres, a los ancianos, a los adolescentes, a otras razas, ¿no? Y ya está. Lo que sucede es que hombres y mujeres no somos exactamente iguales. Entonces, no hablo del sistema reproductivo, que es obvio y evidente, ¿no? Pero sí el respiratorio, el renal, el circulatorio, somos distintos, hay diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros síntomas no son siempre los mismos, los síntomas de las mujeres no son siempre los mismos, nuestra respuesta a los tratamientos o la evolución de las propias enfermedades tampoco es siempre la misma, y la respuesta a los fármacos tampoco. Entonces, cuando nosotros, con todos esos datos y todos esos estudios
que desde el siglo XIX son buenos, o sea, son de calidad, están incompletos porque no han incluido a las mujeres. Con todos esos datos nosotros alimentamos una inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que la inteligencia artificial que hemos alimentado, ese sistema, funcionará muy bien para hombres blancos, pero tendrá esas carencias y no funcionará bien para las mujeres, para los ancianos, para los adolescentes, para otras razas. Ese es un problema con el que nos encontramos, pues bueno, el 50% de la población que somos las mujeres, por ejemplo. Y no estoy contando los ancianos. 51. Pues con el 51 nos encontramos con ese problema, ¿no? Que son datos de calidad incompletos, porque no se hacía en el pasado, no se estudiaba, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. La FDA, la agencia que aprueba los fármacos en Estados Unidos, hasta el año 89, 1989, tenía por ley prohibido que las mujeres en edad reproductiva formaran parte de los ensayos clínicos de fármacos y definían edad reproductiva de los 15 a los 55 años, es decir, ninguna, ¿vale? Ninguna formaba parte. Pero esos fármacos se los daban a las mujeres, exactamente igual que a los hombres y con la misma dosificación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que luego hay un importante número de fármacos que producen efectos secundarios graves en las mujeres o leves, ¿vale? de distinto nivel de graduación, y luego hay un importante número que han tenido que ser retirados del mercado y siguen retirándose del mercado, precisamente por eso. Ahora está aprobado, pero en 2014, por ejemplo, hay un estudio, todavía no estaban incluidos, por ejemplo, solo habían incluido un 10% de personas de color y un 13% de personas de raza oriental. ¿Vale? O sea, seguimos con que no son completos. Esos fármacos que se aprueban en Estados Unidos luego pasan a Europa, Europa más o menos hace un pim pam pum, ¿vale? Y luego a España y hace otro pim pam pum y ya llega a nuestro mercado. Eso es cómo funciona, ¿no? Entonces, eso viene también en parte por los datos y por los datos que tenemos, que luego pues, bueno, es la situación que tenemos, ¿no? Y somos reactivos, estamos trabajando en modo reactivo en estos momentos, sabiendo esto, que el sesgo existe y es grande. ¿Estamos trabajando en modo reactivo solamente? ¿O hay alguna iniciativa? Hay iniciativas, hay organizaciones de médicos, por ejemplo, también. Está en Estados Unidos, en Stanford, está Londa Shivenger, y en Europa está Sabine Osten, que ellas trabajan más en los sesgos que existen en salud, Londa en más temas, ¿vale? Sabine, por ejemplo, se ha hecho el listado de todos los medicamentos que se han retirado del mercado, lo pone de manifiesto, lo publica y se está moviendo el tema poco a poco, ¿no? Por presión que hacen organizaciones de CAPS, está aquí en Cataluña, con Carme Valls, por ejemplo, y Mercè Botinas, ¿no? Entonces, bueno, pues se va poco a poco moviendo, ¿no? Lo que es un poco triste es que en medicina, en salud, que hay mayoría de mujeres médicos, sin embargo, hay muchas reactivas a esto, ¿no? O sea, yo no lo estudié en la carrera, yo no sé qué, tal, ¿no? Entonces, ahora estamos impulsando o intentando impulsar que en las universidades se meta una asignatura en cada uno de los sistemas que se estudia, el renal, el coronario y tal, se meta un capítulo, un trimestre, lo que sea, ¿vale? Ya no lo sé, donde se estudien las diferencias entre hombre y mujer, ¿vale? Eso es lo que, para que realmente las personas salgan formadas, tanto médicos, enfermeras, no todos los niveles, ¿no? Eso es, bueno, un movimiento que hay para ver si podemos de manera proactiva ir reduciendo todo este tipo de cosas, de sesgo. ¿no? Si puedo complementar, sí, los fármacos es algo clarísimo, ¿no? Y tienen con los efectos secundarios algo importante, pero no solo con los efectos secundarios. Un artículo que abrió los ojos a muchísima gente, especialmente en el campo de cardiovascular, que es donde más se ha estudiado, fue en el 2005 solo, ¿no? Sí. Donde se vio que la dosis de aspirina que se da para prevenir el infarto agudo de miocardio es útil para los hombres, pero no para las mujeres. Les previene el ictus, pero
no el infarto agudo de miocardio. Y eso, bueno, luego se han hecho más estudios, se ha visto con la edad que varía un poco más, por lo que decías, que también hay un aspecto, pero esto es clarísimo dónde llega, y además con los síntomas, además. Dices, no, en la carrera no se los enseña. Es verdad, yo una de las cosas que siempre suelo decir es que a nosotros nos contaban, son síntomas atípicos. Atípicos. El dolor en el pecho como sensación de retroesternal, que te ahogas, esto era un síntoma atípico del infarto agudo. Y es el síntoma de las mujeres. Y es el síntoma de las mujeres, ¿no? Y con esto, ¿qué ocurre? Que, no sé, cuando hemos visto la importancia de los datos que decías, ahora todavía más con la inteligencia artificial, un artículo del año 24 en Lancet que decía, habían puesto muchos datos estandarizados en ChatGPT 4 y lo que vieron es que la inteligencia artificial reproducía exactamente los mismos sesgos humanos y luego diagnosticaba más mujeres de ataque de pánico con dolor en el pecho que no con tromboembolismo pulmonar, que era el diagnóstico que tenían inicialmente, ¿no? Y no me canso de eso. La Organización Mundial de la Salud lo dice, esto que tú estás diciendo, ¿no? Que tienes que separar entre hombres y mujeres los síntomas y aprenderlos, como hay pediatras, ¿no? Y hay geriatras, ¿no? Pues, ¿por qué la edad solo es una de las cosas en las cuales nos fijamos con las diferencias de síntomas y no con el sexo? Que está claro que hay diferencias, pero todavía nos queda mucho por estudiar, ¿eh? Sí. O sea... Los principales factores son sexo, edad y raza. Y luego, situación socioeconómica, que es un factor que influye muchísimo en la salud también. Claro. Entonces, cuando analizas con los datos, ves esa segmentación y ves esa diferencia. Otra pregunta para Marta. Hemos hablado de las personas usuarias de los servicios de atención sanitaria, pero los profesionales son claves en este proceso de atención. ¿A qué retos crees que este colectivo se enfrenta con la digitalización de la salud? Claro, hablábamos ahora del sesgo, ¿no? Pero con la digitalización, bueno, primero siempre destaco una frase del director general de la OMS que dice: el futuro de la salud es digital. Eso, bueno, asusta mucho a las personas, especialmente el colectivo de profesionales, ¿no? Porque si no hay formación en el pregrado de diferencias, tampoco no hay de digitalización, ¿no? Lo he visto, he revisado varias, he participado en revisión de currículums y eso se ve que no está ahí la formación. Por lo tanto, tiene que haber formación en competencias de salud digital. Esto significa que no es un problema la formación continua en los profesionales de la salud, porque ya se sabe, el conocimiento va cambiando muchísimo y todo el mundo lo sabe que tiene que ir formándose. Es quizá de los colectivos que más se forman fuera del trabajo, siempre en congresos, y si no es en congresos, en formaciones continuadas. La Academia de Ciencias Médicas, por ejemplo, está siempre así, de profesionales, ¿no? Pero lo de salud digital genera un problema porque tienes que formarte en algo que no es necesariamente relacionado con la salud, que es todo el aspecto tecnológico. Y esto asusta todavía más, porque significa entrar en un terreno totalmente desconocido en el que tú no estás al día. Y esto significa también interdisciplinariedad, entenderte, no solo que tú te entiendas con otros profesionales de distintas especialidades o de distintas profesiones de salud, sino con ingenieros que están en los centros de salud, con informáticos que están trabajando estas apps o incluso sociólogos también. Pero sobre todo la parte de tecnología asusta. Y como suelo decir, la interdisciplinariedad es dolorosa, duele. Bueno, pero por ejemplo, en el Clinic están montando un servicio de inteligencia artificial
para dar apoyo a los médicos, porque hay muchos médicos que están empezando a hacer sus pequeñas cosas con inteligencia artificial y demás, para herramientas para uso propio, pero bueno, desconocen cosas que hacen falta, que mejoran, que lo hacen más rápido, temas también legales, ¿no? Claro. De todo eso, hay que cumplir con toda la legalidad y tal. Entonces han montado un servicio que está formado por médicos, ingenieros informáticos, ingenieros de teleco, o sea, como tú dices, multidisciplinar, para dar apoyo a estos médicos que empiezan a usarlo y demás, y donde pueden ir a consultar y a preguntar para precisamente quitarles ese miedo y ayudarlos en este desarrollo. Ah, gran ejemplo. Sí, Sí, en el cierto. Clinic de aquí de Barcelona lo han montado. Claro, y el otro tema también es el tema ético, ¿no? Porque esto está siempre presente en salud, ¿no? Lo primero es no hacer daño, el primum non nocere, que siempre no pensar en eso. Luego el principio de beneficencia, el de autonomía y el de justicia social. Todo el mundo lo tiene en la cabeza como profesional de la salud, las cuatro. Pero cuando entra en salud digital, ahí... Claro, lo clásico ya te cuesta más. Ya no sabes, ¿no? Ya no sabes. O sea, ¿qué quiere decir primero no hacer daño? Cuando entras en algo que es con inteligencia artificial, que se te va de las manos, que no conoces, que en una app, bueno, y ahí aplicar los principios éticos también en la digitalización cuesta. El Colegio de Médicos de Barcelona, por ejemplo, hace un tiempo hizo un decálogo de cómo comunicarse por redes sociales los médicos, ¿no? Cómo debían hacerlo, qué es lo que la privacidad de los datos, todo esto era una cosa cuando estaban las historias clínicas de una forma, ahora que están digitalizadas, saber de ciberseguridad, que era la mesa anterior, es como muy importante. Todos estos aspectos son nuevos y forman parte de algo que les zozobra o que nos zozobra, digamos, porque no es algo que esté dentro del marco clásico de conocimiento de salud. Es todo fuera de zona de confort, ¿no? Eso, ahí. Es una simbiosis entre dos áreas, ¿no? El área tecnológica y el área de salud, que es muy potente claro. Y se pueden obtener grandes beneficios, pero claro, no solamente los facultativos de salud tienen que aprender digital, la parte de tecnología, la parte tecnológica tienen que aprender de estos temas de salud, porque una cosa de las que pasa, por ejemplo, es desarrollan aplicaciones sin tener en cuenta estos problemas de sesgos que yo he comentado al principio. Hay una app, tengo un ejemplo, pero como no he traído slides, pues no la he puesto, una app donde precisamente lo que comentaba Marta, ¿no? Das unos síntomas, ¿no? Y dices, soy hombre, y entonces te salen posibles diagnósticos, te sale, pues bueno, posible infarto, no sé qué, un montón de diagnósticos distintos. Los mismos síntomas, y dices, soy mujer, y te dice ansiedad y ataque de pánico. Y dices, bueno, hombre, algo más habrá, ¿no? O sea, y esto es porque está hecha por ingenieros, con este desconocimiento, usan los datos que hay, y entonces al final no saben, y entonces pues allá vamos, ¿no? Tienen que aprender las dos partes. El problema es que no tenemos suficiente dato de mujeres como para que eso... No hay suficiente dato, bueno, pero se puede suplir con datos sintéticos, por ejemplo. Hay maneras de resolver, ¿no? El problema es que los ingenieros tienen que estar concienciados de estos problemas, los médicos tienen también que conocer para poderlo decir, o sea, es un poco... ¿Se pueden recuperar este tipo de aplicaciones? O sea, ¿se les puede hacer una recuperación de datos o hay que tirar a la basura este tipo de soluciones que tienen datos sesgados y empezar de cero con los modelos de entrenamiento? Hombre, se pueden recuperar, depende de la aplicación. Dependiendo de la aplicación lo puedes recuperar o dependiendo de la aplicación acabas antes tirándola y empiezas de nuevo. O sea, depende de... Vamos con los últimos 5 minutos. Sí. Vale. La última pregunta es para ti, María José. Si nos puedes dar algunos ejemplos de cómo se materializan los sesgos en soluciones de IA aplicada a la salud. Por ejemplo, en el diagnóstico, la dosificación de fármacos o la predicción de riesgos. Pues el que os acabo de contar, sin ir más lejos, tenéis ahí uno, ¿no?
En los que hay de tratamiento de imagen también pasa bastante eso. La piel no es exactamente igual, la respuesta, o sea, tenemos las venas más superficiales, bueno, tú sabes más de esto que yo, entonces hay muchas cosas que son en contacto con la piel y no da la misma respuesta en hombres que en mujeres, y no digamos distintos colores de piel, ¿no? O sea, todo esto pasa. Las dosificaciones lo mismo. En radiología, por ejemplo, también internamente tampoco somos exactamente iguales, y entonces hay veces que las propias herramientas dan errores porque bueno, confunden el pezón, por ejemplo, a veces lo confunden con una mancha oscura en el pulmón, por ejemplo. Entonces, son cosas que pasan. Entonces, los médicos tienen que estar concienciados de que esto pasa, son ellos los que tienen que evaluarlas y verlas y detectarlo y decirlo, ¿vale? Porque el ingeniero no lo va a distinguir nunca, ¿no? Y entonces para irlas poco a poco depurando, ¿eh? O sea, esto, pero bueno, esos son los ejemplos más. Por ejemplo, hay otras que se usan ahora mismo para los nefrólogos, para ayudarles cuando hacen la ecografía en 3 dimensiones, les van informando de cómo tienen que ir poniendo el aparato, ¿no? Para que realmente vayan cogiendo toda la imagen del riñón. Estos son sistemas de ayuda que vienen bien, lo tienes que coger así, lo tienes que coger allá, te has dejado este trozo. O sea, son sistemas, ahora mismo estamos más en estos sistemas que en grandes sistemas de diagnóstico, ¿no? Que te meten en una máquina de arriba abajo y te dicen, usted tiene esto y esto. No, eso todavía no hemos llegado a eso, no, o sea, no hemos llegado, ¿no? Pero diagnóstico por imagen y estos sistemas de ayuda, sí. Y entonces estos son poco a poco, son sistemas más o menos controlados, y ahí es donde ya se puede ir con médicos, no solo médicos. También nosotros estamos desarrollando el proyecto europeo, tenemos un equipo donde hay sociólogos, psicólogos, filósofos, por supuesto personal de desarrollo de IA y de software, y médicos, enfermeras y demás, ¿no? En la idea de que desde todos los puntos de vista se pueda ver la solución y realmente esté acorde, porque solamente, y ver su impacto, ¿no? Solamente lo ve aquella persona a la que le va a afectar. Claro. O sea, si es un tema de discapacidad, por ejemplo, o sea, lo que decías tú de las letras grandes, si tú no tienes ningún problema visual, no lo vas a detectar nunca. Si es una persona con un problema visual, lo detecta enseguida. Entonces, estos equipos así, más multidisciplinares, interdisciplinares, trabajando conjuntamente, son los que pueden detectar estos problemas y ir poniendo las medidas en el desarrollo y resolviendo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas del público. Muchas gracias. Tenemos entonces un par de interlocuciones de Georgina Salas, que es Head of Global Digital Experience, y Remey Arias, directora ejecutiva. Si hay alguna otra pregunta, la añadiremos en este turno cerrado de preguntas y después nuestras expertas responderán. Entonces, Georgina está por aquí, por la sala, con una pregunta que ya habíamos recibido. No, bueno. No llega. ¿Y la Remey? Perfecto. Hola. Hola. Bueno, muy interesante porque, claro, no deja de ser un mundo, ¿no?, que nos toca muy de cerca, pero que esta transformación digital pues tampoco la tenemos tan presente, ¿no?, en el mundo de salud. Entonces, bueno, mi pregunta va más por cosas que estabais hablando, ¿no?, el tema de la ética, o temas un poco más que nos dan de pleno, ¿no?, porque cuando hablamos de transformación digital, inteligencia artificial, ¿no?, todos estos temas parece que están muy alejados, ¿no?, del tema más humanista, del tema más de la personalización, del tema más de la empatía, ¿no?, de ciertas cosas que son tan importantes en el tema de salud. Y entonces, claro, cuando hablamos esto, ¿no?, inteligencia artificial, digital, tal, parece que se alejan de todo ese mundo tan humanista, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no exista esa barrera realmente? ¿O cómo hacemos para que al final la gente entienda, ¿no?, o para el ciudadano o el paciente entienda de que no son mundos alejados, que pueden formar parte de lo mismo, ¿no? Tomamos memoria de esta pregunta. Okay. ¿Alguien más que quiera añadir alguna pregunta, alguna duda? Es el momento ahora para que ellas Ahí puedan... al fondo tienes una. A ver, perfecto, voy. Bueno, primero, enhorabuena, me ha gustado muchísimo el diálogo. Yo es que estoy un poco lejos de la salud
y para mí ha sido, la verdad, es que muy esclarecedor en muchos temas. Yo os quería pedir consejo porque siempre estoy discutiendo con mis compañeros el tema de la ética, y cuando lo pongo encima de la mesa con mis compañeros varones, porque ya os digo que apenas somos chicas o mujeres, ¿cómo lo afrontaríais a la pregunta que ellos me hacen, ¿no? Porque siempre que les hablo les apelo a la ética, ¿no? Y intento poner a veces incluso cosas de salud, no tan elaborado como vosotras, pero a otro nivel lo pongo, ¿no? Me dicen, mira, la IA es una herramienta como puede ser un cuchillo. ¿Tenemos nosotros que ser responsables cuando la gente se va asesinando? Y se quedan tan anchos. O sea, yo intento debatir, explicarles de otra forma. ¿Qué consejo me daríais? Gracias, Rosa. ¿Alguien más le surge alguna duda? Bueno, pues entonces, en vuestras manos las respuestas. Gracias. Vale, venga, empieza. Bueno, empezando por el final, con la pregunta de Rosa. Cierto, este es un tema, el de la inteligencia artificial, y compararlo, por ejemplo, con un cuchillo o con cualquier otra cosa. Y ahí está en quién tiene la responsabilidad de eso. Y es algo que se tiene que discutir, y ya hay guías para eso, pero existen guías escritas que se tienen que implementar, eso como todo. Que es de quién es la responsabilidad cuando ha habido, por ejemplo, un diagnóstico erróneo. De la institución que lo promueve, de quien lo ha prescrito, de quien lo ha desarrollado, de quien ha proveído los datos. O sea, esto es un tema que ahora poca gente lo está redactando cuando los centros hospitalarios están comprando herramientas de inteligencia artificial, que ya los están comprando desde hace años. De hecho, por ejemplo, en imagen, ya en diagnóstico por la imagen hay ya herramientas compradas para que, por razones buenas, para poder detectar patrones antes, ¿no?, de que el ojo humano lo pueda ver y puedas detectar antes. Pero también hay estos errores, y por ahí todavía hace falta estudiar sobre eso, como lo del cuchillo, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha dejado ahí encima? ¿Quién, no? Todos estos aspectos tienen que tenerse en cuenta igual. Y hay otro aspecto también relacionado con esto, que es la excesiva dependencia de la tecnología que puede causar a veces, ¿no? Esto ya nos pasa en general en medicina, ¿no? Dices, bueno, la radiografía dice eso. Bueno, pero esta persona, aunque tenga ese cáncer de próstata, tiene 95 años, a lo mejor no lo tienes que intervenir, a lo mejor, ¿no? O en la histología, lo que sea. O sea que a veces con la inteligencia artificial todavía es más potente, porque ya no es solo una imagen a la que tú le tienes que añadir, a veces te lo da todo, y tener ese ojo crítico para saber qué hay más, además de lo que te está diciendo, es importante. O sea, yo diría la dependencia, la importancia de eso como todo, y sobre todo de quién es la responsabilidad. Y en cuanto a tu pregunta, Remei, de la ética, ¿cómo hacemos para acercar esa ética? Ciertamente no tengo la respuesta, ya me gustaría, pero lo que hacemos es poner nuestro granito de arena con la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad, la idea de que en los grupos de investigación, en los equipos médicos, siempre se consulte con filósofos, sociólogos, y cómo van transformando los comités de bioética, cómo van transformando cada día más, un poco más, en aspectos más de tecnología, no la clásica que vemos, sino promoviendo la digital y la de inteligencia artificial, viendo que esos 4 principios éticos que tenemos en la cabeza funcionan con la cirugía, pero con otros aspectos no tanto. Y la formación
en el pregrado, pero también posgrado, es muy importante. Todos a la vez, y cuanto más, mejor. Y cuanto más nos quejemos como pacientes, usuarios, sobre eso, de la necesidad de tomar nosotros las decisiones, solo pedir ayuda y no ese movimiento tan paternalista que está en los médicos, ¿no? Tienes que hacer eso. Bueno, tienes esta opción con estos riesgos, con estos problemas éticos y esta otra opción, o estas tres opciones. Tú, establecer un diálogo menos paternalista y más de diálogo, y con diferencias, por supuesto, porque no cada usuario es lo mismo, unos tienen más conocimiento en unos temas, otros más conocimiento en otros. Pero ya ves, mi respuesta es parcial. Me gustaría saberla. Yo querría añadir aquí que se están también desarrollando muchas herramientas que ayudan al médico a quitarle mucho trabajo administrativo y le permiten una interacción más directa con el paciente y establecer esa relación de confianza que se tiene que establecer entre paciente y médico, ¿no? Entonces, de manera que la inteligencia artificial o la solución queda como una herramienta de apoyo para el médico y entonces, bueno, pues establece esa relación y de manera que, bueno, pues el paciente tiene más confianza en el médico y funcionará mejor las cosas, ¿no? En esa línea también hay muchos avances y se trabaja mucho, ¿no? Y respecto a lo que tú decías de que es cierto, el tema de la responsabilidad es un tema que a nivel legal está encima de la mesa, están siempre dándole vueltas de quién es la responsabilidad y todo eso, pero hay un problema ético grande en el tema de la inteligencia artificial con el tema de los datos, o sea, y no es en el usuario final, ¿no? Sino es a lo largo de todo el desarrollo del sistema, ¿no? Desde quién propuso la idea, porque hay ideas de soluciones para inteligencia artificial que ya de por sí son, digamos, machistas. Por ejemplo, una solución de construir un deportivo, un coche deportivo, si te lo mandan, obviamente lo vas a orientar hacia los hombres, porque las mujeres en general no compramos coches deportivos. O sea, desde la idea original a la recogida de los datos, que pues, si no tienes cuidado estarán sesgados, a los sesgos que introducen los propios programadores, porque son sus sesgos propios y los acaban incluyendo, a la entrega del sistema, al usuario, pues como decía Marta, al final existe un sesgo de confianza, creo que se llama, en el que hay una tendencia humana de creer que como es un sistema de inteligencia artificial que ha sido alimentado con muchísima información, más de la que yo puedo tener, y está avalada por etcétera, etcétera, tiendo a creérmelo y no aplico mi propio sistema crítico, ¿no? Y es muy importante aplicar tu propio sistema crítico. Tenemos que verlos como herramientas de ayuda y de apoyo, no como sistemas que sustituyan a. Entonces, la responsabilidad ética está al completo en todo el ciclo, hasta en el usuario final, ¿no? Esto me recuerda a una frase que se suele utilizar mucho, ¿no? Especialmente con la radiología, que son los primeros que llegaron a la inteligencia artificial y decían, van a desaparecer los radiólogos, no los van a sustituir la inteligencia artificial, van a desaparecer los radiólogos que no utilicen la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, es un poco demagógico, pero un poco la idea es esta, como elemento de apoyo, para mejores diagnósticos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí a estas horas de un viernes por la tarde escuchándonos. Espero que os haya enganchado el tema, porque la verdad es que es muy, muy importante para todos nosotros. El tema de la salud es crucial, ¿no? Y la tecnología se puede aplicar para hacer cosas buenísimas, y en este caso pues la idea es ayudar a muchas personas, llegar a todo el mundo, y yo creo que Marta y María José nos han evidenciado casos, evidencias de que esto no va a parar. No. Esto no va a parar, va a más, y tenemos que abrazar esta tecnología que tiene muchos sesgos, pero que poniendo mucho esfuerzo se puede recuperar, ¿no?
Sí, sí. No, hombre, está ahí, no se va a ir. Es una solución, son soluciones muy potentes que pueden ayudar muchísimo, pero hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas bien. Ahora hay una ISO nueva, ha salido la ISO de la inteligencia artificial y que, bueno, será como un protector, ¿no? Para que no se puedan lanzar indiscriminadamente nuevas herramientas que no hayan sido tratadas por un equipo multidisciplinar, que no hayan tomado en cuenta todos los puntos de vista y que realmente pues sean éticas, sin sesgos y mejores, ¿no? Hay esperanza. Hay esperanza, Hay esperanza. toda. Muchas gracias.